Museo Provincial Palacio Junco atesora y expone piezas de importante valor patrimonial que forman parte del acervo cultural de la ciudad y la provincia, como testimonios de la historia y sus actores. Entre las más importantes piezas se exhibe una de singular importancia que, no obstante su probada valía histórica, muy poco tiene que ver con la ciudad de Matanzas, excepto por una total casualidad. Se trata del aura blanca, ejemplar inserto en las leyendas camagüeyanas, parte también del rico fabulario nacional. Las auras son los buitres cubanos, pertenecen al grupo de aves carroñeras y por ello su labor de saneamiento es de extrema importancia. Su extraordinario olfato les permite detectar en una corriente de aire el olor típico de la descomposición cadavérica. Durante mucho tiempo se consideró esta función sanitaria de las auras al punto de prohibir desde los tiempos coloniales que se las matara. En México, el aura cubana de cabeza roja tiene un pariente con el extremo capital totalmente negro, igual sin plumas y distinto al blanco grisáceo del buitre africano y el cóndor suramericano. Para abundar un tanto en la información sobre las auras, hubo en Cuba una especie de gran tamaño, parte ya de la fauna extinguida del Pleistoceno, de más de 3 metros de envergadura de punta a punta de las alas, llamada científicamente Antiloburtus baronii arredondo. Esta ave sobrevoló los cielos del territorio matancero y de Cuba durante el último de los periodos geológicos del Cuaternario y cabe pensar, por la estructura de sus huesos fósiles, que sus funciones eran semejantes a las que tiene el aura actual de donde desciende la contemporánea. El hecho que un aura normalmente de plumaje negro sea totalmente blanca obedece a una particularidad genética comparable al albinismo, de lo que resulta la posibilidad de que en Cuba alguien pudiera reportar un ejemplar de iguales características, de modo que la blancura del ave no responde a un hecho milagroso, aunque en las circunstancias particulares del ejemplar que se conserva en Matanzas sí está vinculado, como se ha dicho, a un acontecimiento de esta naturaleza creado en el seno popular, demostración de la fuerza de la leyenda frente a la objetividad de la historia. La historia o leyenda del aura blanca no pertenece, como se ha dicho, a Matanzas, sino a Camagüey, ciudad donde por derecho propio debía estar, por ser parte de sus tradiciones. Solo la casualidad hizo que se conserve en Matanzas, donde si bien se conoce parte de la leyenda, no goza del valor testimonial merecido y tampoco ha sido recogida su leyenda entre las de la ciudad, salvo una mención en el magazine del periódico La Lucha de la década del 20 del siglo anterior. La leyenda fue creada, o al menos adornada, como tal por la insigne poetisa camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien refiere haber tenido noticia de los hechos en su infancia en Camagüey, donde nació en 1814. De tal modo que, según su referencia, los acontecimientos históricos reales que dan cuerpo a la parte milagrosa de los sucesos estarían situados en un lapso en torno al primer tercio del siglo XIX. Sucede que, leyenda aparte, la realidad es menos romántica. Según datos aportados por la Enciclopedia Digital Cubana Ecurrete, se solicitó al obispo de Cuba en el año 1734 el cabildo de la villa de Puerto Juan Lazo de la Vega y Cancino, la construcción de una ermita y asilo para leprosos bajo la advocación de San Lázaro, habida cuenta la diseminación marcada de la enfermedad en la población. Ya desde 1731, en la hacienda Hato Arriba, en la sabana del Tínima, había sido creado un depósito de leprosos, los cuales debían estar lo más lejos posibles del resto de la población como medida sanitaria para evitar su posible contagio de la enfermedad. No fue sino hasta 1746 que quedó terminado dicho hospital. No obstante, en 1799 su mal estado constructivo ponía en riesgo la vida de los lazarinos y empleados. En 1815 se hizo el nuevo hospital, mucho más capaz a impulso del reverendo padre
Fray José Espí, figura clave de la leyenda, concluido en 1819, denominado desde entonces Hospital de San Lázaro. José Espí, el llamado Padre Valencia, nació en la ciudad de Valencia, España, el 2 de mayo del año 1763. En Cuba fue destinado al convento de San Francisco de Asís, en La Habana. Luego pasó a Puerto Príncipe en el mes de julio de 1813 y en esta última ciudad falleció a los 75 años de edad el 2 de mayo de 1838, en el lazareto fundado por él. Sus restos fueron colocados en un nicho de la antigua ermita de San Lázaro el 6 de mayo de 1878. Por las fechas, al momento de morir, el fraile Lavellaneda contaba 24 años, de modo que el personaje le era sobrado conocido. Por otra parte, la obra del sacerdote era notable y representativa, a pesar de los obstáculos del gobierno colonial. En su afán por mejorar las condiciones de vida de los hospitalizados, el padre Valencia favoreció la construcción del Hospital de Peregrinos de San Roque, inaugurado el 23 de enero de 1835, destinado a los viajeros en tránsito hacia el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, al tiempo que imprimió entre la población enferma de lepra esperanza y calidad de vida, siempre hasta donde las condiciones y los recursos de la colonia lo permitían. En 1860, esto es, luego de 22 años de ocurrido el fallecimiento del padre Valencia, mientras fungía como director honorario del Hospital de San Lázaro, el doctor en medicina José Ramón Simón y Ricardo, este capturó en el lugar un aura albina, suceso salpicado de misticismo y revestido de leyenda por el imaginario popular. La exhibición del aura albina favoreció la recaudación de dinero para utilidad del hospital y la compra de medicinas para los enfermos. El suceso también sirvió de inspiración a Gertrudis Gómez de Avellaneda, la que escribió el texto de la leyenda del aura blanca que ha llegado a nuestros días. Se dice que el ave, de extraño y albo plumaje, no solo frecuentó el leprosorio, sino que se dejó tocar por los enfermos, de lo que surgió en el imaginario popular la idea de ser la encarnación del padre Valencia, quien, dada la situación, venía a socorrer las necesidades del hospital y los enfermos. Lo que ocurrió después se coloca entre la bella leyenda y el hecho pragmático y vulgar de tomar el ave como una rareza que se podía exhibir y recaudar con ello, fuera para el hospital o para otros intereses menos filantrópicos. El aura se exhibió siempre viva. No hay datos de cómo se la alimentaba, dado el carácter de su dieta. Lo cierto es que fue adquirida viva, que llegó a Matanzas traída por el señor José Gómez, propietario de la tienda La Norma, quien a su vez se la regaló al naturalista y coleccionista Francisco Jimeno. Consta que el ave a estas alturas se encontraba en mal estado, por lo que fue necesario que emplumara de nuevo su albo color para disecarla, de lo que se desprenden dos conclusiones, ambas lamentables. O bien el aura sucumbió ante lo inusual de su cautiverio y condiciones de vida, o fue sacrificada ex profeso. El taxidermista fue el señor Félix García Chávez. Esta es la suerte del ave, según la narró el propio Francisco Jimeno al señor Álvaro Labastida. Decía el naturalista que el animal carecía de los caracteres del albinismo, lo cual no era sino una simple especulación que dio cuerpo a la fábula. El museo particular que fuera de Jimeno pasó a ser propiedad del señor José María Angulo y Heredia, quien la tuvo en depósito por algún tiempo, para luego ser adquirida por el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas como parte de los fondos de su museo. No hay una fecha conocida de cuándo el aura blanca pasó al instituto. Cuando luego de un largo lapso cerrado el museo fue reabierto hacia 1954, ahí estaba bien conservada la pieza disecada en una urna cilíndrica, siempre como una rareza zoológica, sin vínculo alguno con la leyenda tejida en Camagüey y entre otros tantos valiosos exponentes de lo que fue una institución dentro de la otra.
El periplo del ave, felizmente salvada en medio de los grandes cambios sufridos por los museos escolares hasta su total desaparición, la llevó desde la citada colección del Museo Jimeno Latorre del Instituto de Segunda Enseñanza hasta 1968, cuando el entonces historiador de la ciudad, el señor Israel Morinel Rendón, la pidió prestada para exhibirla en la recién creada librería El Pensamiento. Allí estuvo junto a otra de plumaje blanco y negro en la urna original, hasta que al crearse el nuevo Museo Provincial pasó a formar parte de su fondo. Esta acción ciertamente salvó al Aura Blanca de desaparecer, entre otros tantos testimonios perdidos del valioso museo. A la larga, la acción del doctor Moliner fue providencial, de modo que cuando se cambió de locación el museo, fundado en septiembre de 1959, primero de Cuba revolucionaria, el Aura pasó a los fondos de la institución. El Aura se exhibe hoy en el Museo Provincial Palacio Junco sin que tenga el protagonismo histórico de que es merecedora, no solo por la leyenda de la Avellaneda, ni por su rareza como ejemplar zoológico al que está lamentablemente reducida. El tiempo ha hecho sobre ella algunos cambios que ha sido preciso restaurar. El plumaje, por ejemplo, ha tomado un color marfileño, distinto del blanco original. Lo cierto es que ya cuenta con casi 160 años, desafiando un destino que solo el cuidado amoroso de los hombres puede conjurar. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.